Hoy te voy a contar cuáles son los síntomas más frecuentes de colon irritable en mujeres, basado en la evidencia científica, pero también en lo que me cuentan muchos de mis pacientes. Esto te interesa si tienes molestias digestivas desde hace un tiempo, pero sobre todo para que puedas diferenciar estos síntomas de otros que podrían terminar siendo algo peor. Pero además sabrás perfectamente cuáles son los signos y síntomas que pueden indicar que tengas una enfermedad más seria, para que sepas exactamente en qué momento acudir al médico y qué contarle. Hola, soy Luis Cueva, médico digestivo, y bienvenido a mi canal Dr. Cueva. Si crees tener síntomas de colon irritable, intestino irritable o colon inflamado, como también le conocen, ¿cómo saber si realmente lo padeces? Lo primero y lo más lógico sería saber si tienes los síntomas compatibles. Lógico, ¿no? Pues bien, cuando vas al médico, cualquier médico, no solo digestivo, lo primero que te preguntará es: bueno, señor, dígame, ¿qué síntomas padece? Y tú empiezas algo así como: bueno, es que tengo tos desde hace 2 o 3 semanas y la tos seca en las mañanas cuando me levanto. O, más propiamente, si estamos hablando de los síntomas digestivos, es que llevo unos 6 meses con unos dolores de tripa y cada vez que me levanto voy al baño, una cagalera, y estoy 3 o 4 veces al día que voy al baño. Es que ya me duele el culo de tanto ir al baño. Luego, para decirte cuál es tu problema, los médicos nos basamos en los síntomas y signos que encontramos en la exploración física, pero muchas veces pedimos también pruebas complementarias para verificar que sean esas enfermedades o cosas que estamos sospechando y planificar bien el tratamiento. Pero lo primero es ver que tengas los síntomas compatibles, ¿no? Por ejemplo, no vale que tú vayas a un médico de cualquier especialidad que no sea lo que estás sospechando y le digas: doctor, tengo mucha tos, ¿podré tener un colon irritable? Y es probable que tu médico te diga: ¿what? ¿Qué? O quizá te dé una patada en el culo y te eche de la consulta. Porque una tos no tiene nada que ver con el colon irritable. Y tampoco todos los síntomas digestivos no son compatibles con un colon irritable. Para diagnosticar un colon irritable, los médicos nos basamos en una serie de síntomas que cumplan ciertos criterios para poder diagnosticarlo. Es decir, que tengas una serie de síntomas con cierta regularidad en los últimos meses. Y luego, claro, descartar que no tengas ninguna enfermedad importante que pueda estar causando también esos síntomas. En otro vídeo te cuento el proceso que utilizamos los médicos para llegar al diagnóstico preciso del colon irritable. Y verás que no es nada del otro mundo. Y te lo enseño paso a paso en otro vídeo que tienes aquí. Y tú mismo puedes saber desde casa si reúnes los criterios del colon irritable. Pero quédate aquí. Luego al final te pondré una pantallita donde puedes ir a ver este vídeo. Pero lo primero, como te digo, es que sepas si tienes los síntomas compatibles. Bien, te voy a hablar primero de 2 tipos de síntomas: los síntomas frecuentes y los síntomas característicos, que son cosas diferentes. Los síntomas característicos tienen que estar sí o sí en el colon irritable. Y por otro lado, los síntomas frecuentes pero no característicos están con frecuencia en el colon irritable, pero no son indispensables y no siempre están. A ver, si te pongo una comparativa, es como decir así: que los síntomas característicos de una lluvia sería que haya agua cayendo y que tú la veas. Eso tiene que estar sí o sí para que tú digas que está lloviendo. Si no, no. Ahora, síntomas, entre comillas, frecuentes, que tú puedes decir: parece que está lloviendo, va a llover, es que encuentres las nubes, un cúmulo de nubes negras arriba y dices: sí, parece que esto va a llover, sí, pero no siempre, muchas veces están las nubes negras y no llueve. Vamos a hablar primero de los síntomas característicos, los que tienen que estar sí o sí para el diagnóstico del colon irritable. Pero antes, advertencia, vamos a hablar de temas de caca, temas feos, así que mantén alejado a los niños. En primer lugar, los síntomas que tienen que estar y que son característicos son simplemente 2: el dolor abdominal, un dolor en la tripa, en el vientre, en cualquier parte del vientre, y segundo, que haya alteración del ritmo intestinal. Vamos, diarrea, estreñimiento o una mezcla de ambas. Pero lo más importante es que ambos estén relacionados en el tiempo. Es decir, que el dolor, las crisis de dolor, vengan relacionadas con un cambio en el ritmo de ir al baño, ya sea un cambio en
la frecuencia, que empiezas a ir más veces al baño, diarrea, o que la consistencia, la textura empieza a ser un poco más líquida, vamos, la diarrea, o que empiezas a ir con más dificultad, que cuando comienzan las crisis de dolor, pues ya dejas de ir al baño por 2 o 3 días, o empiezas a hacer bolitas de caca, que eso es estreñimiento. Y por supuesto, estos síntomas tienen que estar con relativa frecuencia, por lo menos una vez a la semana durante los últimos 3 meses. Y a ver, por ejemplo, ¿veis que otros síntomas pueden ser de síntomas digestivos pero no característicos del colon irritable? Y que de estos hablaremos en un momento, de los síntomas frecuentes pero no característicos. A ver, por ejemplo, la hinchazón abdominal que te viene quizá después de las comidas, pero que no tiene mayor relación y en ese momento o en las siguientes horas no te llama al baño, no haces con más frecuencia, no haces caca suelta. Eso no es un síntoma característico del colon irritable. O, por ejemplo, también síntomas de dolor que te viene a veces también después de las comidas junto con la hinchazón y que no tienen una asociación con el cambio del hábito intestinal. O también síntomas, por ejemplo, de reflujo, ardores después de las comidas o sangre incluso en la caca o cualquier otro síntoma digestivo diferente del dolor que no tenga asociación. Estos dos, el dolor abdominal y la alteración del ritmo intestinal, ambos relacionados en el tiempo, son la base para sospechar el colon irritable. Luego habrá que ver si hay otros síntomas y quizás hacer algunas pruebas para descartar alguna enfermedad seria. Porque basarnos solamente en los síntomas no es una ciencia exacta. Si no, se publicarían en internet o en cualquier revista listados de síntomas, un montón de síntomas por todos lados. Y estos 2 síntomas, estos 3 síntomas corresponden a esta enfermedad y estos corresponden aquí. Vamos, con este listado de síntomas no haría falta pues hacer exploraciones físicas, pruebas complementarias, vamos, ni siquiera acudir al médico, no seríamos necesarios. Vamos a hablar ahora de los síntomas frecuentes pero no característicos. Aquellos que muchas veces están presentes en el colon irritable y su presencia apoya el diagnóstico, hacen más probable el diagnóstico de colon irritable, pero no son los síntomas que tienen que estar sí o sí, los que te mencioné, los característicos, el dolor abdominal y la alteración del hábito intestinal, del ritmo, ya sea la frecuencia o la consistencia, relacionados. Son otros que apoyan el diagnóstico. Entre estos síntomas frecuentes pero no característicos tenemos una frecuencia anormal de ir al baño, unas 2, 3, 4, 5 veces al día cuando normalmente vas quizá una, eso sí, quizá sin dolor abdominal. O también la forma o la consistencia anormal de la caca. Es decir, si haces una caca normal, más o menos formada, y de vez en cuando, algunos días, tienes la caca un poco más blanda, quizá sobre la escala de Bristol que tienes aquí, o quizá mucho más dura, como pelotas, pues eso es también una alteración en la consistencia de la caca, pero que si no va relacionado con el dolor abdominal, es un síntoma frecuente, pero no característico. ¿Qué más? También que tengas que hacer un esfuerzo excesivo cuando vas al baño, así que... A ver, eso es pujar, pero eso no es una crisis de dolor, ¿no? Vale, ese es otro. También que tengas restos de sangre o mucosidad sobre la caca. Por eso también siempre hay que mirar en la taza del váter. Vamos, no es algo que tengas que hacer siempre todos los días, pero, hombre, de vez en cuando, ¿no? Lo que menos, sobre todo si estás sospechando que tengas alguna enfermedad digestiva, como el colon irritable. Tener urgencia para ir al baño, que es que te gane y que no llegas. Y también, ¿cómo no? Tener una sensación de que cuando has terminado en el baño, una sensación de como que... Oh, es que como que te falta echar algo más y no has terminado de echarlo. Vamos, que me estoy luciendo con todo lo que te estoy contando aquí, ¿no? Que está algo muy bonito, ¿no? Pero también tenemos algunos otros síntomas frecuentes que no son digestivos, como por ejemplo dolores de cabeza, como migrañas, también dolores musculares, cansancio, lo que se conoce como fibromialgia. Y también tenemos otros síntomas que en medicina se conoce como cistitis intersticial. Cistitis viene de la vejiga. ¿Y esto qué es? Es un síntoma que da sobre todo como una especie de dolor pélvico en la zona aquí, en la zona baja, sobre la zona de la vejiga, que puede dar un dolor crónico en esa zona, frecuencia para orinar muy aumentada, ¿no? Que uno va constantemente al baño, o un dolor entre la zona de la vejiga y el ano en las mujeres, o entre el ano y el escroto en los hombres. Vamos, que estoy señalando, no me voy a estar señalando aquí, ¿no? Pero vamos, me entiendes, ¿no? Y luego, otro síntoma que es una putada es lo que se llama en medicina dispareunia, que es tener dolor en las relaciones sexuales, ya sea antes, durante o después. No voy a entrar en detalle en esto, pero esto es ya, o es lo peor. En fin, te repito, no te asustes.
Todos estos síntomas que te he mencionado, frecuentes pero no característicos, son síntomas digestivos o no digestivos que a veces suceden y pasan en el colon irritable con cierta frecuencia y apoyan el diagnóstico, pero no todas las personas con colon irritable los padecen. Vamos a hablar ahora de los signos o síntomas de alarma. Estos son ciertos síntomas que, si los tienes, debes buscar ayuda médica de inmediato para descartar enfermedades serias. Aunque tengas los síntomas característicos del colon irritable, dolor abdominal asociado a un cambio en el hábito de ir al baño, ya sea de la frecuencia o la consistencia, aunque tengas los síntomas típicos de libro y aunque tengas incluso otros síntomas frecuentes no característicos, si tienes adicionalmente alguno de estos signos o síntomas de alarma que te mencionaré ahora mismo, es mejor que te evalúe un médico en persona, porque puede haber alguna otra cosa adicional. Estos síntomas o signos de alarma, los principales son: primero, que tengas antecedentes familiares de cáncer de colon. Segundo, que tengas sangrado por ahí, por atrás, por la zona rectal, por la zona anal, sin que tengas hemorroides o fisuras. Tercero, que hayas perdido peso de forma involuntaria, no por ponerte a dieta, ¿no? Que pierdas peso sin saber exactamente por qué. Cuarto, anemia. Y por último, que todos estos síntomas de cambios del hábito intestinal, dolor, empiecen a partir de los 50 años. No son síntomas que tú digas, es que los llevo teniendo 20 años, que empiecen de un momento a otro, a partir de los 50 años. ¿Significa que si tienes estos síntomas vas a tener sí o sí una enfermedad seria? No, simplemente son cosas que pueden sugerirlo, pero no te estreses, que no necesariamente significa que vas a tener una enfermedad seria con todo esto. Si tienes crisis de dolor en la tripa y diarreas desde hace 2 meses, ¿puede que tengas un colon irritable? Sí. Pero si además tienes pérdida de peso de unos 6-8 kilos en esos 2 meses, o incluso si tienes sangrado ahí por detrás sin tener hemorroides ni fisuras, hay que prestar atención. Puede que ser que tengas alguna otra enfermedad más seria. Ya lo has visto, no es tan complicado. Ya sabes que hay una serie de síntomas característicos del colon irritable. Básicamente, dolor abdominal asociado a un cambio en el ritmo o consistencia de la caca. Segundo, sabes también que hay síntomas frecuentes pero no característicos, muchas veces digestivos o no digestivos, que apoyan el diagnóstico pero que no siempre están presentes. Y tercero, sabes ya cuáles son los principales signos o síntomas de alarma que pueden significar que tienes una enfermedad seria quizá, pero que no siempre significan que la vas a tener, pero que hay que prevenir y hay que descartarlo. ¿Y tú? ¿Qué síntomas de colon irritable tienes? ¿Diarrea? ¿Estreñimiento? ¿Ambos? Cuéntamelo en los comentarios para decirte si tiene la pinta o no de colon irritable, y también cuéntame ahí qué otros vídeos sobre colon irritable u otros temas de enfermedades digestivas o de molestias digestivas después de las comidas te gustaría ver para preparar un vídeo adecuado y subirlo aquí al canal de YouTube. Y si te ha gustado este vídeo, suscríbete aquí a mi canal de YouTube y dale click a la campanita para que YouTube te avise cuando vaya publicando nuevos vídeos.